Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hoy en Turbulencias tenemos a Alejandro Guillán, que por si no lo conocéis es Bayuca, el máximo exponente ahora mismo de la música tradicional gallega fusionada con la electrónica. Acaba de sacar su disco Embruso, que nos tiene alucinados, la verdad, y queremos hablar con él pues un poquito tanto del disco como de su proyecto personal, que es este Bayuca, que suena tan bien y está enamorando tanto aquí en Galicia como en todos lados, ya incluso fuera de España. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según cuando nos oigáis. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, pues nada, lo primero que te quería preguntar es, como eres así uno de los principales exponentes ahora mismo fuera de Galicia del folclore tradicional gallego, o por lo menos de los que está exportando esa tradición gallega, me gustaría saber cuál es tu relación con la música tradicional gallega, cómo ha sido tu acercamiento a ella. Pues desde muy pequeño en mi casa se escuchaba mucha música tradicional y bueno, también discos de la llamada música celta y de música folk. Y empecé a tocar la gaita más o menos con 6 7 años. Durante varios años formé parte de algún grupo tradicional que había. Yo aprendí a tocar en carril en Vilagarcía de Arousa. Y cuando empecé sobre los 14 15 años me dejó de interesar, no en sí la gaita o la música tradicional, sino toda la música que estaba cerca de esa tradición, que en ese momento lo que más había era la llamada música folk, ¿no? Yo creo que hubo una evolución durante décadas de esa música que empezó casi en los años 70 con la aparición de un grupo como fue Milladoiro. Y claro, cuando yo tenía 15 años, era el 2005, esa evolución continuaba ahí. A mí era una música que ya no me interesaba, ya desconecté de todo lo que había y generacionalmente no me identificaba con ello. Entonces, bueno, luego empecé a escuchar otras cosas, a aprender a tocar otros instrumentos, empecé con los sintes, un poco con programas de ordenador, a hacer mi música. Y llegó un momento en el que volví a conectar de alguna forma con esa parte de mi infancia para de alguna forma también intentar conectar con la gente, no solo de mi generación, sino gente todavía más joven que yo, para que de alguna forma pudieran acercarse también a sus raíces y a su tierra. Joder, yo es que, a ver, no sé cuántos años tienes, Alejandro, solo por curiosidad. 31. Vale, es que te iba a decir, no debemos de andar muy alejados, soy un poco mayor que tú, pero no debemos andar muy alejados. Yo me acuerdo perfectamente cuando era niño de que dentro de las actividades extraescolares siempre, pero siempre estaba baile gallego y además siempre había alguna cosa en las clases de música muy metidas en el tradicional gallego. Sin embargo, ahora ves las actividades extraescolares de un colegio y ves por todos lados inglés, otra actividad que no es inglés, pero es en inglés, robótica, no sé qué. ¿Cómo estás viendo el contacto de las nuevas generaciones con la música tradicional gallega actualmente? Yo en ese sentido que comentas ando un poco perdido, no sé exactamente si. Yo creo que sí, que comparado con otros lugares, creo que hay un interés por la música tradicional. Y creo que, bueno, lo escuchaba, creo que era Xavier Díaz hace poco decir que no hay más gente que ahora aprendiendo a tocar la pandereta, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en relación con la tradición, sí que hay mucha gente interesada, pero de alguna forma, hasta hace poco no había una conexión de una revisión musical que pudiera conectar con un público más general, ¿no? Y yo creo que ahora sí que está habiendo propuestas muy interesantes, sobre todo en Galicia, pero también en otras partes de la península, intentando conectar con sus raíces.
Sí, esta pregunta la tenía para mucho más atrás en la entrevista, pero tal cual, o sea, estamos en un momento en el que, bueno, se habla más de España que nunca y de unir España y no sé qué, y sin embargo, culturalmente estamos viendo a grupos con una diversidad cultural, que aportan una diversidad cultural a España enorme. Estoy hablando a lo mejor de Califato Tres Cuartos, de Derby Motoretas Burrito Cachimba, María Arnal, María José Yergo, sin ir más lejos, aquí en Galicia, Mercedes Peón, Tansungueiras o gente así. ¿Qué te parecen estos proyectos? O sea, ¿qué te parece este acercamiento al folclore de cada provincia, de cada comunidad? Yo creo que es, sobre todo donde más lo noto es en el norte, que empieza a haber más propuestas. Creo que el sur y el flamenco al final forman parte, por así decirlo, de esa marca España, y han tenido un desarrollo durante décadas y relacionándolas con otras músicas, con el rock, incluso con el rap y con otros estilos que no ha habido en el norte, ¿no? Entonces yo creo que las músicas del norte sí que tienen que tener una relación más profunda con otros géneros, y creo que es algo que empieza a pasar ahora. Bueno, tú mismo hablabas al principio de que al principio en tu proyecto personal inicial, que fue Alex Casanova, del que estábamos hablando previamente, abrazabas más bien el electropop. Pero mi pregunta es, ¿qué queda de Alex Casanova en Bayuca y qué había de Alex Casanova, o sea, en Bayuca? O sea, no sé si me has entendido, que me he liado un poco ahora con la pregunta, Sí, pero o sea, que había ¿qué que había? había ya de Bayuca igual en Exactamente, Alex Casanova. exactamente. Gracias. Bueno, yo creo que cuando empiezo con Bayuca, todo lo que aprendí anteriormente en relación sobre todo a trabajar con el ordenador y a usar sintes es algo que ya estaba ahí, ¿no? Y también yo creo que todo lo que hice en ese momento de alguna forma me ayudó pues desde aprender a cómo tocar, cómo dar un concierto en directo, a, a cómo plantearte una composición. Yo creo que fue un momento, o sea, tener un proyecto anterior me ayudó a no empezar de cero, obviamente. Eso para mí ya, por así decirlo, está acabado, porque creo que cuando empecé con Bayuca, aunque no lo tenía claro, creo que ese proceso de madurez eh, fue muy positivo para mí, y creo que ahora mismo es lo que quiero hacer durante muchos años, y no me veo ni cantando, ni me veo haciendo un género tan global, por así decirlo, como el pop, sino que me veo más investigando en cosas que me resulten más interesantes y que tengan que ver también con mis raíces. Y tu primer disco ya como Bayuca, Solpor, realmente acaba siendo un éxito que se va afianzando poco a poco, además con todos esos trabajos que va sacando, con colaboraciones, singles y demás, y te acaba consolidando en la escena. Ahora era muy grande la presión a la hora de sacar un nuevo álbum. Yo no la sentí, o sea, perdón, porque en realidad yo estaba haciendo lo que quería cuando hice Solpor, y ahora lo sigo haciendo, porque, no sé, cuando tienes la suerte de que conectas con el público haciendo lo que te gusta, no sé, no hay presión más allá de tener que ser tú mismo y hacer lo que quieras. Entonces, al final, no sé, yo hice este disco primero para quedar yo contento con el resultado, y luego también es un poco ver si a la gente le gusta o no. Entonces no sentí presión porque me sentía inspirado, que eso sí que yo creo que ahí es donde podría sentir presión, por así decirlo. Más allá de la gente, de lo que pueda opinar la gente por ser un segundo disco, me da más miedo no tener inspiración y sentir que no me salen las cosas cuando estoy trabajando. Entonces, mientras siga teniendo ganas de hacer música y me siga saliendo, súper cómodo y súper natural todo lo que hago. Pues genial. Una vez hemos escuchado en Bruso, que acaba de salir hace nada, creo que podemos hablar, por lo menos además incluido las notas de prensa que nos van llegando de vez en cuando, de un álbum conceptual, ¿no? Sí, porque no lo había hecho en el primero. El primero era como un poco una cosa más general de dejarme llevar hacia cualquier lado y sobre casi cualquier género. O sea, si hubiera un concepto
en realidad en el primer disco sería un poco esa visión que yo tenía de hacer un disco en Madrid pensando en Galicia. Entonces, un poco las letras también de las canciones que yo fui componiendo, tanto Morriña como Solpor, creo que dan un poco esa visión de no solo de esa parte nostálgica y de apego a la tierra, sino también como una visión de sentirme en un lugar en el que no estoy. Pero aquí sí que ya me apetecía un poco entrar en un concepto más determinado, porque me parecía que tenía que ser el siguiente paso, hacer un disco que tuviera una relación de sonido y una relación de concepto en las letras mucho más claro y más definido. Y además, en el anterior trabajo había como mucho sampleo, sin embargo aquí nos arriesgamos ya a directamente versionar canciones del cancionero popular gallego. ¿Cómo ha sido este trabajo de documentación y de elaboración para componer todo esto? Sobre todo en el cancionero popular, en el de Dorothy Schubert y Antón Santamaría, también el Museo do Pobo Galego tiene una web en la que hay un montón de material, tanto con grabaciones de campo como con coplas y no sé, por un lado estaban las melodías y por otro estaban las coplas. Las melodías sobre todo fue un trabajo con Lilaina, que son las chicas que cantan en Ujú. la mitad del disco, y me parecía muy interesante que ellas también un poco pusieran la vista en su cancionero, en las canciones que ellas habían aprendido de sus maestras y de también recogidas que habían hecho por aldeas y me parecía muy interesante trabajar con esas melodías. Y por otro lado, las coplas, como te decía, era entrar un poco en este cancionero y buscar las coplas que tuvieran relación con todo el tema del concepto del disco, de la cultura espiritual, del misticismo gallego y ver coplas que hablaran de, pues eso, de las meigas, del diablo, o pues de la luna, del sol, del fuego, de elementos que para mí tienen una cierta magia y un cierto simbolismo en la cultura gallega. Y sobre todo luego el sonido tiene mucho que ver con las percusiones tradicionales. Me metí con José Luis Romero en el estudio previamente porque tenía tanto ganas de hacer ritmos con él como de samplear sus propios instrumentos y modificar un poco el sonido yo, luego en mi casa y en el estudio, ¿no? Entonces, no sé, eso creo que son los elementos principales, lo del concepto de las coplas, las melodías que fuimos rescatando con Lilaina y la percusión de José Luis. Y estas colaboraciones, ¿cómo han surgido? Es decir, ya habías colaborado con ellos en directo, me parece, sobre todo con José Luis Romero. ¿Cómo surge esto? ¿Los conoces a través realmente del proyecto de Bayuca? Pues mira, antes habías puesto un vídeo ahí en directo Ujú. en, En la en Capitol, me Santiago parece, ¿no? y las dos chicas, no, eso es en la Quintana. Ah, vale, vale. Eh, las dos chicas que cantan son Andrea y Alejandra Montero, que forman parte de Lilaina, Ujú. y Lilaina son ellas dos, más otra hermana y su prima, María y Mariana. Entonces ya estaba esa relación, porque yo había trabajado en misturas con las pistas de Aliboria, ellas forman parte de Aliboria también, Ujú. pero no había trabajado en un plano compositivo y partiendo desde cero, ¿no? Sino que era un trabajo que ya estaba grabado y que yo tenía, José Luis me cedió, ¿no? Entonces me apetecía para este disco adentrarme más y trabajar con ellas y con José Luis ya en el estudio y ver hasta dónde podíamos colaborar aquí. Ujú. Y de hecho, acabas de mencionar lo de justamente empezar de cero y me preguntaban el otro día bueno, por las redes y demás, en base a esta entrevista que íbamos a tener, que justamente hablábamos antes de sampleo en el primer disco, este que es como versiones o reversiones o construcciones de canciones antiguas, y me preguntaban si te planteas directamente un disco desde cero, un disco de música tradicional gallega desde cero. Bueno, en Solpor sí que hay composiciones mías. Ujú. Morriña y Solpor son canciones inspiradas en la música tradicional, eh, un poco manteniendo esa esencia de ese tipo de melodías, pero son melodías y letras hechas por mí. Entonces no sé si va por ahí, que eso sí que es algo que yo creo que va un poco en esa idea, ¿no? En este disco sí que me apetecía meterme en el cancionero y trabajar con melodías
ya compuestas y que forman parte de la tradición, y el resto sí que es un trabajo desde cero, ¿no? No sé Ujú. si en algún momento, eh, para mí es una relación entre lo que es el sampleo, la tradición, la parte que yo pueda aportar, que no sé, en realidad es algo que va todo mezclado y que tampoco no habría una forma tampoco que todo tuviera que ser de cero. Ujú. Y te escuchábamos el otro día en una entrevista el tema de que hay poca presencia de la gaita en tus álbumes. Sin embargo, tú tocabas la gaita, ¿no? Hmm. Sí, es un instrumento que siempre me pareció que era complicado de introducir en mi música, como que al final se come todo lo demás. Tiene mucha presencia y tiene mucha personalidad. Y entonces es bastante complicado meterla y no sé, muchas de las cosas que se habían hecho en relación a la música electrónica, casi mezclada con Eurodance, de cosas que se hicieron pues en la década de los Sí. 90, pues es algo que yo quería evitar, no me quería acercar a eso y por eso también eh, cada vez que aparece una gaita me recuerda a eso y me cuesta mucho introducirlo en mis canciones. Ujú. Y siguiendo un poco con el tema de colaboradores, el que sí que tienes fijo en plantilla es a Adrián Canoura, ¿verdad? A nivel audiovisual y demás. ¿Qué importancia tiene para ti, Adrián? Es un amigo, entonces, pero sí que, o sea, nos conocíamos de antes, pues, obviamente la relación fue mejorando y fue siendo más fuerte, pero claro, ahora mismo en este disco, por ejemplo, tiene mucha relación con todo el concepto. Él había trabajado ya la cultura espiritual gallega en una de sus películas, en Caerán los trigos de Oceo. Entonces, había mucha relación, nos mandábamos por WhatsApp mucha información, pues cosas que íbamos viendo, una entrevista pues de alguien, un libro, no sé, cosas así todo el rato, es con la persona con la que más intercambié información en relación al concepto del disco. Y luego la libertad que hay también para la hora de, sobre todo en directo, de que un poco él me siga a mí, ¿no? Me gusta mucho tener esa idea, ¿no? De que lo que yo voy desarrollando en directo, él lo vaya siguiendo a través de la imagen. Y luego, tanto en videoclips como en el arte, son un poco conversaciones que vamos teniendo, ideas que se nos ocurren a uno, a otro y que al final es un trabajo súper cómodo con él, ¿no? No es como hacer un encargo para alguien que no está dentro del proyecto, sino que es con alguien con el que has tenido conversaciones, una persona que ha escuchado ya las primeras maquetas cuando tú estabas haciendo los temas y que entiende perfectamente lo que quieres lograr. Sí, porque además hay unos primeros videoclips, por así decir, que son como pues imágenes colas, bueno, con sus filtros y demás, de a lo mejor de Castelao o cosas así. Y sin embargo, en el videoclip de Belén o de Rodrigo Cuevas hay un salto de producción impresionante, ¿no? Sí, o sea, es una apuesta también de hacer una producción con un presupuesto mayor, y también hacer que la imagen mantuviera esa esencia del sonido, de empezar de cero, ¿no? De grabar, ¿no? De que no haya igual que no hay tantos samplers, no hay apenas imágenes de archivo, ¿no? Sino que sobre todo en el vídeo de Belén, obviamente es una producción que hicimos bueno, se hizo en la zona de la Mariña Lucense y que queríamos que aparecieran todas estas simbologías que aparecen reflejadas en el disco. Y ahora toca lo importante, que es girar en pleno año pandémico, o bueno, ya segundo año pandémico en 2021. ¿Cómo os planteáis la gira ahora de aquí en adelante? Yo creo que van a ser como 2 o 3 meses, un poco de incertidumbre, hay muchas fechas que están confirmadas y estaremos tocando por la península, habrá muchos conciertos en Galicia, pero un poco la incertidumbre de no saber si todavía van a ser sentados y cuánto aforo va a haber, un poco estamos en esas, ¿no? Y yo espero que para otoño se pueda ya hacer una cosa con más normalidad, ¿no? Yo creo que están empezando a llegar noticias buenas, no solo de resultados de las vacunas, sino también de festivales que ya se empiezan a animar a mantener la programación para este año, con un público mayor, sin distancia, obviamente, pues con unos protocolos que no habrían unas condiciones normales.
Pero bueno, un poco también a la espera de ver cómo evoluciona todo y yo quiero ser optimista, ¿no? De cara a otoño, por lo menos, y que es también donde vamos a presentar, por así decirlo, el disco ya en sus presentaciones más grandes, por así decirlo. En Galicia haremos Capitol, en Barcelona hacemos Apolo y en Madrid Ujú. pues anunciamos estos días también una cosa bastante chula. Qué guay. De hecho, te iba a preguntar también por el propio formato, porque sé que a veces vas solo, a veces vas acompañado y el formato además es muy cambiante. ¿Cómo tenéis planteado estas diferencias de formato? Pues cada vez que sean más diferentes. Cuando voy solo me gusta más verlo como una sesión casi de club, en el que obviamente hay voces, pero sí que el ritmo es lo primordial y no sé, lo veo más así como ni presentarme ni nada, ¿no? Es como una sesión casi. Es un live, pero no se para, va de Hmm. principio a fin, ¿no? Y está más destinado al baile y al club. Y en cambio sí que con banda y con músicos en directo lo entiendo más como un concierto de un grupo, por así decirlo, en el que las voces sí que tienen más dominancia al contar con Alejandra y Andrea en directo. También las percusiones le dan una esencia al show que no tiene sin ellas. Y luego está la parte de Adrián, que me acompaña tanto cuando voy solo como cuando voy con la banda y que yo creo que hacen también que te metas casi como en una película, aparte de estar viendo un concierto. Ujú. Pues genial, estaremos súper pendientes de tus redes cuando vayas anunciando todos estos conciertos porque estamos deseando verlos. Yo personalmente estoy ya deseando el de la Capitol y cruzando dedos para que sea sin distancia, aunque eso igual no tenemos tanta suerte, pero cruzamos dedos, te lo aseguro. Y que nada, que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por este embruso que nos has traído y que vaya muy bien. Muchísimo ánimo con este proyecto porque nos está encantando a muchísimos. Un placer, de verdad. Pasé un rato aquí estupendo, así que nada, hasta la próxima. Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Este